Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 512 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Antiguos testigos de Jehová relatan las experiencias traumáticas al salir de la secta. Fuente, BBC Mundo. Para los testigos de Jehová, dejar su fe no significa solamente abandonar su religión, sino que también puede significar perder a sus seres queridos. Lo ha contado recientemente Mónica Soriano en BBC Mundo. Según explica la redactora, en muchos casos, se aconseja a sus amigos y familiares que corten todos los lazos con los exadeptos, con lo cual estos quedan aislados. Víctima de la desasociación. No hablo con ningún miembro de mi familia, le dice Sarah, no es su verdadero nombre, al programa de Victoria Derbyshire de la BBC. Debido a que salí de la comunidad, no tengo ningún contacto. El año pasado Sarah, de 20 años, fue excluida de los testigos de Jehová en un proceso conocido como desasociación. Esto, dice, sucedió cuando se negó a seguir viviendo en una relación abusiva. Alega que su novio en esa época había sido violento y que en una ocasión la dejó con costillas rotas. Ir a la policía e involucrar a quienes no pertenecen a la secta es extensamente desalentado por los testigos de Jehová, afirma. Y asegura que los ancianos de la organización rehusaron castigar la conducta de su expareja. Cuando sus colegas de trabajo notaron los moretones y la convencieron de que no soportara más abuso, decidió huir de la relación. Sarah afirma que fue desasociada de la secta y que sus amigos y familiares cortaron todos los vínculos con ella. Esto se debe a que los testigos de Jehová creen que quienes no pertenecen a su movimiento pueden perjudicar su fe. Retirar a los malvados. En una declaración, el grupo religioso le dijo a la BBC, si un testigo bautizado tiene la práctica de violar el código moral de la Biblia y no muestra evidencia de dejar esa práctica, él o ella serán apartados o desasociados. En lo que se refiere a apartarlos, los testigos se instruyen en la Biblia y sobre este tema la Biblia establece claramente, retiren al hombre malvado de entre nosotros. La noche que Sarah fue desasociada dice que su madre se negó a hablarle. Su padre despertó a las 7 de la mañana para expulsarla de la casa. Al responder a los alegatos de Sarah, los testigos de Jehová indican que, aunque no pueden comentar sobre casos individuales, la violencia, ya sea física o emocional, es fuertemente condenada en la Biblia y no tiene lugar en una familia cristiana. Experiencia de aislamiento. John, no es su verdadero nombre, se convirtió en testigo de Jehová en su niñez, cuando sus padres decidieron unirse al grupo. Pero hace 2 años fue desasociado después de no asistir a un homenaje conmemorativo de los testigos de Jehová, considerado dentro del grupo como un evento importante. También había comenzado a tener dudas, en privado, sobre algunas de las enseñanzas de la secta. Cuestionaba la afirmación del grupo de que el fin del mundo es inminente y que solo 144.000 seres humanos irán al cielo. Su opinión sobre la secta también quedó manchada después de que uno de sus amigos murió porque no se le dio una transfusión de sangre que están prohibidas por la doctrina jehovista que lo habría salvado. Fue la pérdida de una vida, afirma. John asegura que después descubrió que su esposa había testificado en su contra durante el proceso que llevó a su desasociación, el cual cree colocó una enorme presión en su relación. Dejó la casa familiar y comenzó a vivir temporalmente en tiendas de campaña y caravanas. Fue una época de aislamiento. No tenía a nadie. Me sentía suicida, dice. Ahora ha perdido el contacto con sus 2 hijos adultos y con sus hermanos. A veces les envío un mensaje diciendo, los quiero, sigo pensando en ustedes. Pero a menudo no tengo respuesta, afirma. Según los testigos de Jehová, el grupo tiene más de 138.000 miembros en Reino Unido y más de 8 millones en todo el mundo. Llegan hasta las tendencias suicidas. Terry O'Sullivan dejó la secta hace 17 años, cuando tenía 21 años y su madre la expulsó de su casa. Ahora dirige una red de apoyo para quienes han dejado o han sido excluidos de la organización. Dice que no ha encontrado a ningún antiguo testigo de Jehová que no haya experimentado depresión, alcoholismo o sentimientos suicidas. Y aunque no todos atraviesan un proceso formal de desasociación cuando dejan la secta, sus relaciones casi siempre se ven afectadas.
Con algunos extestigos, dice, algunas de sus familias siguen hablándoles, pero la relación siempre se ve afectada. Sara afirma que la pérdida de sus lazos familiares más cercanos ha sido muy difícil. Está comprometida y sabe que tiene que planear una boda a la que sus padres no asistirán. Me clasifico como huérfana y eso es bastante triste, afirma. Su red de apoyo está con sus amigos del trabajo. Cuando dejó la secta, dice, ellos se reunieron para ayudarla, lo cual es algo que no esperaba. La religión me había dicho que estas personas eran horribles, que eran vínculos malos, y que Dios los iba a destruir en el Armagedón. Y sin embargo, estas personas me abrieron sus hogares. No me invitarán al funeral de mis padres. Sara, sin embargo, todavía se muestra halagadora sobre la mayoría de las personas dentro de su antigua fe. Hay buenas personas en la religión que creen que están salvando la vida de la gente, predicando el mensaje de la fe, afirma. Tengo algunos recuerdos felices, porque son los últimos recuerdos que tengo de mi familia y hermanos. Pero también miro al pasado y siento mucha tristeza porque nunca volveré a sentarme con ellos en una comida dominical. Cuando se mueran, probablemente tampoco me invitarán al funeral. ¿Qué son los Testigos de Jehová? Es un grupo fundado en Estados Unidos a fines del siglo XIX, bajo el liderazgo de Charles Taze Russell. La sede del movimiento está en Nueva York. Aunque está basado en el cristianismo, el grupo cree que las iglesias cristianas tradicionales se han desviado de las verdaderas enseñanzas de la Biblia y no trabajan en total armonía con Dios. No es considerada una denominación cristiana porque rechaza la doctrina cristiana básica de la Trinidad. Los Testigos de Jehová creen que la humanidad está ahora en sus últimos días, y que la batalla final entre el bien y el mal ocurrirá pronto. 2. La falsa vidente Vasula Riden continúa intentando silenciar a sus críticos. Fuente, pseudomística.info. El pasado mes de abril, Vasula Riden, una autoproclamada vidente que asegura recibir mensajes de Jesucristo, visitó España, traída por algunos sacerdotes y religiosos católicos que apoyan sus enseñanzas, a pesar de que la Santa Sede ha advertido en 2 ocasiones, en 1995 y en 2007, en Sengo. Por eso, en esta ocasión, los obispados españoles correspondientes suspendieron las intervenciones públicas de Vasula que se habían organizado en parroquias y locales eclesiales, obedeciendo así lo comunicado por el cardenal Joseph Ratzinger en 1995 a todos los obispos del mundo, que no se dé ocasión alguna en el ámbito de sus respectivas diócesis a la difusión de sus ideas. Además, invita a todos los fieles a no considerar sobrenaturales los escritos y las intervenciones de la señora Vasula Riden. La última noticia que se ha conocido en torno a la falsa vidente es que continúa con su estrategia de acoso y derribo de sus críticos. Y una vez más, la víctima más destacada es un sacerdote dominico, el padre François-Marie Dermine, que es profesor en la Facultad de Teología de Emilia, Romagna, exorcista y presidente del GRIS, Grupo de Investigación e Información Socioreligiosa, el organismo de la Iglesia en Italia dedicado a las sectas y a la nueva religiosidad. Quejas ante el superior de los dominicos. Según informa pseudomística.info, Vasula Riden ha llegado a visitar al maestro de la Orden de Predicadores, el superior general de los dominicos, el padre Bruno Cadoré, para protestar por los escritos críticos de Dermine sobre ella. Porque este sacerdote ha escrito varios artículos y hasta un libro monográfico desmontando a la autoproclamada vidente, además de hablar con claridad en los foros en los que se le consulta sobre el tema, como en el curso anual de exorcismo y oración de liberación que se celebra en Roma. La queja de Vasula ante el maestro de los dominicos le ha servido al padre Dermine para dar explicaciones a sus superiores, asegurando que le honra esta reacción porque, a pesar de que hace años que no digo ni escribo nada sobre ella, mis escritos aún presentes en pseudomística.info continúan molestándola. Según el padre Dermine, esa visita pone de manifiesto sin duda el incontenible debilitamiento de una realidad que, en los años 90, gozaba del apoyo de centenares de miles de fieles, de miles de sacerdotes y de no pocos obispos y algunos cardenales, gracias también al apoyo del mariólogo Mons. René Laurentin. Una verdadera campaña de imagen.
Actualmente Basula Ridén lleva adelante una campaña para convencer a sacerdotes y obispos de que la Iglesia ha cambiado la postura sobre su caso. Los partidarios de la falsa vidente defienden la supuesta invalidez de la notificación de 1995, que le era contraria, gracias a las clarificaciones que hubo en 2003 después de un proceso de diálogo con el cardenal Ratzinger. Sin embargo, la Iglesia no ha publicado ningún documento que invalide lo dicho en 1995 por la Congregación para la Doctrina de la Fe. De hecho, los defensores de Basula evitan citar la carta circular a los presidentes de las conferencias episcopales emitida por el mismo dicasterio en 2007, precisamente en el pontificado de Benedicto XVI, y firmada por el cardenal Levada, que asegura que la valoración de 1995 sigue siendo válida en lo que se refiere al juicio doctrinal sobre los escritos examinados. Amenazas e intimidaciones a sacerdotes. Los mensajes de la verdadera vida en Dios, así se llaman los libros de Basula Ridén, atribuyen al demonio cualquier tipo de crítica u oposición, refiriéndose a los críticos como a enemigos, autores de apostasía, agentes de la francmasonería de la Iglesia, perseguidores del Espíritu Santo, chacales que trabajan de noche, etc. El franciscano Philip Pavich, que difundió la versión original de los mensajes de Basula con todas las modificaciones previas a la publicación, fue acusado por el entonces director espiritual de la falsa vidente, el padre O'Carroll, de enseñar basura, y le dijeron que lo iban a denunciar a sus superiores en Roma. El jesuita Mitch Pacwa sufrió la misma suerte. Contactado por Basula para una evaluación doctrinal de los mensajes, informó al padre O'Carroll de que sus conclusiones eran negativas y que pensaba publicarlas. El padre O'Carroll intentó silenciarlo, acusándolo de carecer de un solo signo de caridad cristiana, y enviándole una carta amenazadora. Posteriormente el entorno de Basula escribió una carta al superior general de la Compañía de Jesús con acusaciones falsas contra Pacwa. En el año 2000, Basula Ridén presentó una causa por difamación y calumnia contra la revista greco-ortodoxa Diálogos y contra el padre Kyriakos Souros, secretario de la Comisión Sinodal sobre las herejías de la Iglesia Ortodoxa de Grecia, que había publicado un artículo crítico sobre sus mensajes. La falsa vidente retiró la denuncia 2 días antes de la audiencia en tribunal. Acoso y derribo, fallido, de la principal web crítica. En 2012 María Laura Pío, antigua seguidora de Basula y que se ha dedicado a desenmascararla en la web infobasula.ch, que ella administraba, anunció su decisión de cerrar la web por no poder hacer frente a otra causa legal por parte de la señora Ridén y de su Fundación para la Verdadera Vida en Dios. En 2011, Pío había sido llevada a juicio en Bélgica por haber escrito un artículo en el cual se refería al anuncio del Patriarcado de Constantinopólis como a una excomunión de la señora Ridén, sobre la base de información publicada en sitios ortodoxos. Después de que el tribunal belga consideró la causa inadmisible, Pío recibió una carta de los abogados de Basula anunciando su intención de demandarla en el Reino Unido por haber utilizado la marca registrada, Basula, en el nombre de su sitio, infobasula.ch. Gracias a la intervención del GRIS, los contenidos del sitio pudieron ser recuperados y transferidos a pseudomistica.info, con todas las garantías necesarias para la supervivencia de la web y la continuación de sus actividades. Así se verifica lo que se puede leer en la página introductoria de pseudomistica.info. Se sabe que no pocos presuntos videntes suelen confiar la defensa de su causa a abogados más bien que a Dios. 3. Canadá, condena de cárcel para 2 líderes sectarios polígamos. Fuente, varios medios. El pasado 24 de julio un tribunal canadiense ha condenado por un delito de poligamia a 2 líderes de un grupo de mormones fundamentalistas, Movimiento Cismático del Mormonismo, que durante décadas vivió aislado en el sureste de la Columbia Británica, tal como informa el periódico. 24 mujeres y 146 hijos. Winston Blackmore y James Soler, los condenados, son 2 ex-obispos de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IFJSUD, de Bountiful, integrada por unas 1.500 personas.
Blackmore, de 61 años, fue acusado de practicar una forma de poligamia, o una especie de unión conyugal, con 24 mujeres entre 1990 y 2014, según documentos judiciales. Fruto de esos matrimonios, Blackmore fue padre de al menos 146 niños. Por su parte, Oller, de 53 años, estuvo casado con 5 mujeres entre 1993 y 2009. Según la legislación canadiense, la pena máxima para la poligamia es de 5 años de cárcel. Blackmore habló brevemente a los periodistas después del veredicto y se defendió afirmando que él se limitaba a vivir su religión. Durante el juicio, Blackmore se negó a reconocer la acusación. Los residentes de Bountiful han estado viviendo en la comunidad desde 1940. El grupo canadiense es parte de la secta liderada por Warren Jeffs, líder polígamo estadounidense que está en prisión. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Utah, y de la que se escindió la IFJSUD, abandonó la poligamia en 1890, y son los conocidos como mormones. Polémica en torno a la libertad religiosa. El fallo histórico se considera como una prueba de los límites de la libertad religiosa en Canadá en un caso que lleva décadas formulándose, tal como señala BBC Mundo. La jurisprudencia canadiense estableció en 2011 que las leyes contra la poligamia no violaban la Carta de Derechos y Libertades de sus ciudadanos. No obstante, el abogado de Blackmore aseguró con anterioridad que procedería a impugnar esas leyes si su cliente era encontrado culpable. La secta tiene una rama en Estados Unidos con unos 10.000 miembros. Y al contrario a la corriente oficial del mormonismo, que abolió la poligamia a finales del siglo XIX, los feligreses de la IFJSUD en Bountiful consideran los matrimonios múltiples o celestiales como uno de los fundamentos de su fe. Ninguno de los acusados negó estar casado múltiples veces y, después del fallo, Blackmore declaró a la prensa que era culpable de vivir dentro de mi religión, algo que nunca ocultó durante las casi 3 décadas que se le investigó. Después de 27 años y decenas de millones de dólares, lo único que se ha comprobado es algo que nunca negamos. Nunca he negado mi fe. Esto era lo que esperábamos. Décadas de investigación. La batalla legal contra los líderes de la secta empezó a comienzos de los años 90 cuando la policía inicialmente investigó acusaciones de que los residentes de la aislada comunidad de Bountiful practicaban matrimonios múltiples. La poligamia es ilegal bajo la sección 293 del Código Penal de Canadá. Pero una falta de claridad sobre la legislación resultó en el fracaso de varios intentos de encausar a Blackmore o a Oller. En 2005, las autoridades realizaron entrevistas con 90 personas en British Columbia y varios estados de EU, donde hay miembros de la secta, buscando posibles vínculos de explotación sexual. Blackmore y Oller fueron imputados por primera vez en 2009, pero el caso fue derogado por un tecnicismo al haberse designado un fiscal especial. A pesar del colapso del caso, el gobierno aprovechó para pedirle al Tribunal Supremo un fallo sobre la constitucionalidad de la prohibición de la poligamia. En 2011, el tribunal sostuvo la prohibición declarando que era una restricción razonable a la libertad religiosa en Canadá, pero eso no evitó que se siguiera litigando la constitucionalidad de la ley. El caso continuó con varias audiencias, a una de las cuales, en 2014, Blackmore se presentó con varias de sus hijas que lo acompañaron para apoyarlo. Finalmente, el 24 de julio de 2017, el Tribunal Supremo de British Columbia encontró a Winston Blackmore y James Oller culpables de entrar en una relación conyugal con más de un individuo a la vez. Es muy poco probable, sin embargo, que el veredicto del 24 de julio sea la última palabra. El abogado de Blackmore, Blair Sofredine, ya dijo que impugnaría la ley. Sociólogos en Canadá señalan que no hay una manera simple de conocer los efectos de la poligamia y expertos legales vaticinan que el caso terminará debatiéndose en el Tribunal Supremo de Canadá. Los daños de la poligamia a las mujeres. Blackmore ha admitido que es polígamo, por lo que los hechos no están en disputa, es realmente la cuestión legal sobre la constitucionalidad de la ley, la libertad de religión, los límites razonables en una sociedad libre y democrática, tal como leemos en Radio Canadá International.
Nick Bala, profesor de Derecho de la Universidad de Queen's, en Kingston, Ontario, fue testigo experto en un caso de referencia constitucional sobre la ley en 2011. Bala afirma que varias cosas cambiaron después de la decisión de que la poligamia puede ser procesada en Canadá sin violar las protecciones constitucionales. Y que algunas evidencias vitales salieron a la luz después de que las autoridades estadounidenses hicieran una redada en la IFJSUD en los EUU, y arrestaran a su líder Warren Jeffs. Algunas de las evidencias clave en Canadá llegaron de Estados Unidos, donde Jeffs tenía registros muy detallados que se utilizaron en parte y en los que había algunas mujeres que fueron victimizadas y coaccionadas en estas relaciones que se presentan y testifican. Una de las cuestiones centrales es si las personas resultan perjudicadas por la poligamia. Hablando a la CBC en 2009, una de las esposas de Blackmore, Selfa Chapuin, dijo que estaba feliz viviendo junto a las que se nombran como hermanas, esposas. Amo este país, amo a la gente aquí y no quiero que piensen que estoy siendo oprimida, y me gustaría los mismos derechos que tienen aquí, me gustaría ser una ciudadana, y ser aceptada por quien soy. Pero Nick Bala dice que la investigación demuestra lo contrario. Señala estudios que demuestran problemas de salud física y mental de las mujeres jóvenes obligadas a casarse a una edad temprana. También, debido a que la secta permite esposas múltiples, la competición entre los hombres es feroz, y los varones jóvenes a menudo son dejados de lado con pocas habilidades en la vida y una educación pobre. Los adolescentes mayores y las mujeres adultas jóvenes están siendo coaccionados en las relaciones, a menudo con hombres mucho más viejos, y eso no es una coincidencia, es realmente inherente a la naturaleza de la poligamia. Bala dice que este caso ha sido observado de cerca en otros países que luchan con temas similares, a menudo en torno a la inmigración de países musulmanes donde la poligamia es legal. Sé que hay interés en académicos, jueces y abogados en otros países acerca de cómo estamos interpretando nuestra constitución, nuestra legislación. 4. La Iglesia de la Cienciología organizó en Madrid un evento en el Día Internacional de la Amistad. Fuente, Blasting News. El pasado 30 de julio fue el Día Internacional de la Amistad, ocasión que aprovechó la Iglesia de la Cienciología en España para programar actividades en su sede madrileña, tal como contaba su director de Asuntos Públicos, Enrique Cervera, en el medio digital Blasting News, en el que los cienciólogos acostumbran a publicar sus noticias. Podrás celebrarlo y hacer algo para incrementar la amistad tuya y la de más personas, se podía leer. La secta organizó el evento a través de la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad y de la asociación El Camino a la Felicidad, y lo presentaba como un acto con varios oradores interesados en fomentar y apoyar la amistad. Y así lo motivaban, en el centro de Madrid a las 6:30 y en el Salón de Actos de la Iglesia de Scientology, Cienciología, tendrá lugar la presentación del librito El Camino a la Felicidad escrito por el filántropo y escritor L. Ronald Hubbard. Es un librito basado en el sentido común, no es religioso y lo que fomenta es la amistad con las partes en que uno debería estar en comunicación para su mejor y mayor supervivencia. El acto tuvo como orador a Miguel Ángel Ruiz Novo, naturópata y director de Sol Natura. Es productor del programa de radio nocturno, La Hora de Miguel Ángel, sobre salud natural. Es indispensable ser amigo de nuestro cuerpo y nutrirlo adecuadamente y por eso, él es técnico de sonido y trabajó con los mejores circos de Latinoamérica y haciendo el montaje de sonido y diseño de sistemas de sonido con empresas de gran categoría a nivel mundial. Actualmente vinculado a la gastronomía mexicana en Madrid y a su proyecto personal como director de la estación de radio digital Spectro Radio que ya dura 4 años. También estaba previsto que acudiera la presidenta de la asociación APLORE, Sonia Sánchez, que trabaja fomentando todo el ámbito cultural del pueblo ecuatoriano en Madrid, y Pedro Vicente García Romero, una persona afín a la amistad y a temas sociales que colabora con asociaciones, ONGs, fundaciones y a todo el sistema social.
Seguidamente los asistentes y oradores, además de recibir el librito de El Camino a la Felicidad como un obsequio por su participación, fueron invitados a participar en una actividad en la Puerta de Sol que está a 5 minutos para fomentar y favorecer la amistad, entregando a más personas este mensaje de la amistad mediante la entrega de otros libros de El Camino a la Felicidad de forma gratuita. 5. Alemania, la comunidad de la Flor del Cerezo, una secta de psicoterapia psicodélica. Fuente, El Español. Soy el anticristo, dice a El Español Ariela Bogenberger. Esta mujer alemana de 55 años afincada en Baviera, sur germano, no tiene nada de satánico. Es madre de 3 hijos. Su carácter reflexivo, reposado e inteligente se intuye en cada frase que pronuncia. Es una escritora y guionista de éxito en Alemania. Aunque se la conoce especialmente aquí por su trabajo de escritora, los hay que ven en ella desde hace un par de años a la encarnación del mal. Lo cuenta el periodista Salvador Martínez. Para ellos soy una traidora, soy la cara visible y mala de la campaña mediática contra ellos, asegura Bogenberger. Se refiere a los que durante años fueron sus compañeros y amigos en la llamada Comunidad de la Flor del Cerezo, una secta asociada a peligrosos rituales donde las drogas y el sexo en grupo juegan un papel central. Esos rituales se reivindicaban de las enseñanzas del líder de esa comunidad. Ha habido decenas de afectados por sobredosis y 2 muertes. Este verano comenzaba a juzgarse a una persona vinculada a esa comunidad por la intoxicación en 2015 de 29 personas que habían consumido sustancias alucinógenas en un evento que presentaban como un seminario. En un encuentro similar celebrado en Berlín en 2009 hubo 2 fallecidos. El responsable del seminario, pupilo de las enseñanzas de la comunidad de la Flor del Cerezo, purgó 5 años de cárcel por aquellas muertes. Las drogas y el sexo en grupo son 2 elementos clave en el adoctrinamiento de los seguidores del controvertido psicoterapeuta Samuel Widmer. Él fue el fundador de la secta. Falleció el pasado mes de enero por un fallo cardíaco. Ariel Bogenberger logró escapar de su influencia hace 3 años, después de que una amiga suya resultara intoxicada en uno de esos talleres de meditación con drogas y sexo. Bogenberger ha contado su experiencia en un reciente documental titulado Abandonar, emitido hace unos días por la radiotelevisión bávara. Está escrito, dirigido y producido por Petra Wagner, artista visual afincada en Berlín, amiga de la otrora integrante de la comunidad de la Flor del Cerezo. Esta secta existe desde hace años legalmente en Suiza y Alemania. La fundó a finales del siglo pasado Widmer. Él aprovechó su posición inicial en la República Alpina como defensor autorizado de la psicoterapia psicodélica para formar a su alrededor una comunidad de seguidores. Hoy sus enseñanzas las siguen centenares de personas. Un sanador no reconocido. Widmer se presentaba como psicoterapeuta, aunque su formación no estaba refrendada por ningún organismo profesional en psicoterapia, según precisa El Español Miguel Perlado, psicoterapeuta español con 20 años de experiencia con familiares y ex miembros de sectas. Para él, no es difícil encontrar en España grupos sectarios que planteen actividades similares a los que ofrecen a uno y los miembros de la comunidad que fundara Widmer. La falta de reconocimiento profesional no impidió a Widmer acumular seguidores. Muchos de ellos viven en la pequeña población suiza de Leslingen. Para ellos, Widmer es la encarnación del amor en la tierra, según dice a El Español Wagner. A su alrededor Widmer erigió, además de la comunidad de la Flor del Cerezo, donde viven parte de sus seguidores, un supuesto centro académico, la llamada Universidad Espiritual de Tantra Terapéutico, la Sociedad Médica Avanti o Sociedad Médica para la Psiquiatría Médica y la Auténtica Psicoterapia, una red internacional llamada Movimiento Mágico del Ancho Mundo, WWMM, por sus siglas inglesas, y un centro de meditación en India. En ese país se cuentan unos 200 seguidores de las enseñanzas de Widmer. Una crisis personal y un trauma familiar. Bogenberger empezó a caer en las redes de la secta cuando tenía 28 años. Yo era una persona interesada en el esoterismo. Me sentía atraída por la necesidad de descubrir ese mundo a través de un maestro.
Estaba en una crisis personal, después de haber acabado una relación sentimental que fue muy difícil, cuenta Bohenberger a este periódico. Dice ser hija de una madre 68ista, sensible a ideas como las del amor libre, también característica de la generación del movimiento hippie. En su familia siempre estuvo presente el arte. Su madre, Veronica Fitz, fue una famosa actriz con una dilatada carrera en cine y televisión. Su padre, Willie Anders, también era un conocido actor. En los años 90, un conocido de Ariela Bohenberger, también actor, y unas amigas, ambas psicoterapeutas, le aconsejaron ir a ver a Whitmer. Fue entonces cuando ella hizo su primer curso con el gurú. En el Bohenberger veía una posible ayuda, una persona especializada que podría echarle una mano para superar aquella crisis. Drogas para curar. No sabía que aquello era una secta y cuando uno va a una terapia, uno va confiando en la persona que le va a tratar, uno es más manipulable, reflexiona Bohenberger. Whitmer se presentaba como alguien capaz de sanar a través del uso de determinadas drogas. Desde aquel primer encuentro hasta que Bohenberger acabó creyendo a pies juntillas cuanto se decía en la comunidad del Cerezo, pasaron 5 años. En ese lustro, Bohenberger tuvo tiempo de guardar algo las distancias y formar una familia. Pero con 33 años, su hija mediana sufrió un accidente que dejó traumatizada a toda su familia. De ese trauma Bohenberger no quiere hablar, pero sí reconoce que ella y los suyos acudieron a la comunidad del Cerezo como familia traumatizada. Aunque sin dejar Baviera, en habituales visitas al pequeño pueblo donde Whitmer tenía su particular reino, ella y los suyos empezaron a formarse, a realizar cursos, seminarios, participar en congresos y viajes al extranjero con los líderes y otros integrantes de la secta. Los cursos no eran muy caros, tenían ofertas para los talleres, en los que uno no aprendía nada, dice Bohenberger, tras 18 años de pertenencia a la comunidad de Whitmer. También había que comprar y estudiar la abundante bibliografía que han producido los dirigentes de dicha agrupación. Solo a Whitmer se le atribuye en el catálogo de la Biblioteca Nacional Alemana una cuarentena de obras. Abordan temas como el amor, pasando por la psicoterapia, la vida en grupo, la verdad, la vida, la belleza o el tantra, tradición esotérica oriental que incluye técnicas de meditación y ritos a través del sexo. Práctica del amor libre. Bohenberger dice haberse gastado unos 20.000 euros en esas formaciones. Pero el coste de la experiencia con aquella comunidad fue mucho mayor. Su matrimonio no sobrevivió a su paso por los eventos organizados por Whitmer y compañía. Estos tenían lugar en centros dedicados a congresos, normalmente en espacios que pudieran ofrecer un ambiente natural y tranquilo. En ellos se practicaba el amor libre según lo entendía el gurú. Nadie tenía que tener relaciones estables y solo Whitmer decía quién tenía que estar con quién, y si había parejas, obligaba a que se mezclaran, era como un club de swingers a largo plazo, explica Wagner, la amiga cineasta de Bohenberger. Lo que se practicaba allí era una copia de lo que vivía Whitmer. Uno vive en la fantasía del líder del culto. Lo que más había eran relaciones entre un hombre y varias mujeres, señala quien viviera aquel régimen de amor libre. Whitmer tuvo 2 esposas, 2 antiguas pacientes suyas. Es padre de 11 hijos. En los medios de comunicación alemanes se ha dicho que los seminarios dedicados al tantra en los que participó Bohenberger eran orgías. Pero, no lo eran, según Bohenberger. No eran orgías porque uno tenía que estar allí y participar. Primero, los rituales se hacían más con drogas. Después se introdujo el tantra, comenta, aludiendo a las prácticas sexuales obligadas. Whitmer lo empezó a utilizar de forma creciente, junto con el consumo de drogas, abunda. En la película en la que cuenta a Wagner su experiencia, Bohenberger narra cómo en uno de los rituales tántricos, estando tumbada, tuvo el primer sangrado de su menstruación. Se vio obligada a dejar la sala. Vi aquello como si no me hubieran aceptado en el paraíso, cuenta a Wagner en el documental emitido hace unos días en televisión bávara. Sin embargo, ahora que está fuera de la secta, Bohenberger precisa que todo aquello no se hacía como si fuera un placer. Se hacía por deber. Había una obligación de hacerlo, no era ni mucho menos bonito, no había libertad, la gente estaba allí sirviendo los intereses del gurú, apunta Bohenberger.
Ella alude así a una característica fundamental de la experiencia sectaria, el aprovechamiento del gurú y de la jerarquía del control sobre los miembros del grupo. Según expone Miguel Perlado, el psicoterapeuta español especializado en sectas, estas siempre plantean una experiencia de grupo, donde los niveles de control son excesivos, ese control excesivo, ambiental, mental, de las emociones, de la comunicación y donde se despliega unos resortes inculcando el temor. Miedo también se siente en la comunidad de la flor del cerezo, según Bohenberger. Cóctel de drogas estimulantes y alucinógenas. Ella habla deseando que se dé a conocer el drama de los integrantes de esa secta y que estos salgan de la influencia de la doctrina que domina a la comunidad. Espero que algún día, los niños que viven allí, que son muchos, vean la película. Es trágico, allí hay gente buena que no se ha dado cuenta de que están adoctrinados, y que se están separando del mundo real, comenta, aludiendo al documental de Wagner. Ese adoctrinamiento no tiene por qué afectar a personas, en principio, frágiles. Los integrantes de la comunidad a la que perteneció Bohenberger son individuos que funcionan bien en la sociedad, según sus términos. Los hay hasta médicos y psicólogos. Es una clientela que gana mucho dinero y que pertenecen al establishment, aclara ella. Bohenberger entiende que las drogas tienen un papel especialmente importante en el mantenimiento del grupo. Ella habla del uso en sesiones mensuales de meditación y lectura de los textos de Whitmer de la efedrina, un estimulante, y de ketalar, un medicamento anestésico a base de ketanima que puede emplearse como droga alucinógena. En otras sesiones de consumo de drogas, Bohenberger recuerda haber tomado éxtasis, un euforizante, y LSD, una droga que altera la percepción y puede causar alucinaciones. En aquellas sesiones en las que fueron intoxicadas 29 personas en 2015, se encontraron otras drogas. A saber, el conocido como 2CE, otra intensa droga psicodélica, y otra sustancia conocida como Dragonfly, también psicodélica. «Soy un dragón», llegó a gritar uno de los afectados en aquella intoxicación masiva, según ha informado el semanario Der Spiegel. Allí, a la gente se la invita a vivir de modo meditativo, dice Bohenberger aludiendo al pueblo de la comunidad de la Flor del Cerezo. En otras sectas, la gente está muy ocupada con grandes programas de actividades, por ejemplo, los testigos de Jehová son gente tiene que estar un determinado número de horas en la calle en tareas de evangelización. Cuando hay drogas no es necesario, porque tienen tal efecto que después de la primera o segunda vez que se toman, se acaba en otro mundo, agrega. Salida tras sobredosis de una amiga. Los rituales con drogas podían acabar mal. De ser así, según cuenta Bohenberger, el gurú de la comunidad de la Flor del Cerezo, había desarrollado una particular técnica para acabar con el mal viaje. Inyectaba a los afectados Valium, un fuerte sedante. Las inyecciones se ponían cuando la gente se ponía como loca, les pinchaba eso para tranquilizarlos, afirma Bohenberger. La reacción a las drogas cuando no era como el gurú esperaba, se veía como una resistencia de la persona al tratamiento. Así explica Bohenberger la actitud de los líderes de la comunidad cuando alguien reaccionaba mal a la dosis. No se pedía asistencia médica para los afectados. Se les dejaba luchar contra la resistencia. Así fue que se dejó incluso morir a la gente. No se dieron cuenta de que estaban intoxicados, plantea Bohenberger. En una ocasión, una buena amiga de Bohenberger, Sabine Bundschuh, se quedó sin asistencia ante lo que podría haber sido una sobredosis mortal en una reunión organizada en Ámsterdam. Bohenberger, que siempre fue una alumna difícil en lo que al consumo de drogas se refiere, resistió, muchas veces, vivió aquello como algo decisivo. Yo ya tenía problemas en los rituales, y mis propias dudas, pero aquello me sentó como si fuera un castillo de naipes que se desmorona y cae al suelo, porque vi cómo se comportaron los alumnos y el propio Whitmer, asegura. Aquello no tenía nada que ver con la amistad ni con el amor, agrega con amargura. A partir de aquella experiencia, ella sacó la cabeza de la doctrina. Empezó a informarse, logró identificar a otros terapeutas que, afortunadamente, estaban especializados en tratar a miembros de sectas. Menciona, por ejemplo, a Stephen Hassan, fundador de Freedom of Mind, una organización británica especializada en la lucha contra la presión de grupos sectarios.
Asegura que su suerte fue que nunca dejó de vivir en Baviera, lejos del pueblo donde la secta era más fuerte. Si me hubieran pedido que me mudara a Suiza lo habría hecho, apunta, recordando su mentalidad presa de la doctrina de la comunidad. El fin de una doble vida. También tenía mi trabajo como guionista, fue una suerte, pero también lo fue que nunca me pasó nada, sostiene, aludiendo a las víctimas de sobredosis. Ahora, Bogenberger ha formado un grupo de autoayuda. Tiende la mano a otros afectados que no quieren hacer sus casos públicos y se mantiene muy informada a través de organizaciones como la Asociación Internacional de Estudios de Cultos, ICSA, por sus siglas inglesas. Pero, por encima de todo, ha puesto fin a una doble vida. Más allá de su círculo más íntimo, nadie sabía hasta ahora que formaba parte de una secta. Wagner, compañera de su recientemente estrenado proyecto cinematográfico, tuvo que esperar más de un lustro de amistad hasta que le contó que había formado parte de la comunidad de la Flor del Cerezo. 6. Miles de haitianos acuden a un santuario vudú pidiendo una vida mejor. Fuente, AFP. Cada fin de semana de mediados de julio, los peregrinos se meten en las aguas de la cascada Salto de Agua, South, Haití, y confían sus deseos de una vida mejor a Erzulie, la diosa vudú del amor. Vamos a la cascada mágica, donde está el espíritu de Erzulie, a bailar, a cantar y a conjurar el mal, explica a AFP Erol Josué, director de la Oficina Nacional de Etnología y que es también un Haungan, un sacerdote vudú. La gente habla realmente con Erzulie porque, para nosotros, rezar no es solo arrodillarse y cerrar los ojos, es hablar con el espíritu que se ha convertido en amigo, una mujer con quien podemos conversar, a quien le puedes contar qué está pasando en tu vida, comenta Josué. Bajo las cascadas o en aguas más tranquilas, hombres, mujeres y niños se mezclan sin tabúes y sin el miedo a ser juzgados, desnudos, se frotan con una mezcla de hojas de árboles y se lavan para purificarse. Nos quitamos nuestra ropa de peregrinos, con ellas se van nuestros malos sentimientos y vivimos un renacimiento. Salto de Agua es eso, un renacimiento, dice el sacerdote sonriendo. A pocos metros del agua fresca, Lochner Pierre, Juste canta con 3 amigos mientras pone una vela entre decenas ya colocadas al pie de un árbol. Vivimos muy mal, así que venimos a adorar a los santos, a ver qué nos pueden dar, dice un hombre de rostro enflaquecido. El pequeño grupo caminó por las montañas durante 3 días para llegar a este lugar. Sufrimos en nuestro hogar, el viaje para llegar aquí es difícil, pero vinimos a las aguas para refrescar nuestro cuerpo y sobre todo nuestro espíritu, dice Lochner. En el pequeño pueblo, a 2 horas en automóvil de Puerto Príncipe, se mezclan las familias pobres de áreas rurales y los jóvenes burgueses de la capital. Este peregrinaje es un extraño ejemplo de amalgama social de la sociedad haitiana. Mientras que la homosexualidad, a la que se oponen abiertamente algunos parlamentarios, sigue siendo un tabú en Haití, este peregrinaje es un refugio para las personas de la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Salto de Agua es un verdadero ejemplo de respeto al derecho a ser diferente. Verás transgéneros en Salto de Agua, homosexuales que viven abiertamente sus vidas en este pueblo, cuenta Josué. Este es el único lugar donde la gente se puede sentir verdaderamente auténtica, nadie tiene el derecho de molestarlos, de decirles que no pertenecen a este sitio, porque todos son hijos de Erzulie, la madre de la independencia que acepta a todo el mundo, afirma con satisfacción. 7. España, polémica en el Teide por una gran espiral de piedras esotérica. Fuente, La Opinión de Tenerife. Una enorme espiral de piedras esotérica en medio del Parque Nacional del Teide, Islas Canarias, España. Esto es lo que se han encontrado los montañistas de Rutas Tenerife, una página de Facebook de amantes de la naturaleza, quienes denuncian que esta gran construcción supone un grave atentado medioambiental en un paisaje protegido como es las Cañadas del Teide. Lo cuenta Elena Hernández en La Opinión de Tenerife. Se trata de un dibujo relacionado con la cultura maya que no solo altera el paisaje, sino que puede ocasionar graves daños a la flora y fauna que habita en el parque. Una auténtica barbaridad. Así describe el senderista Santiago Hernández, de Rutas de Tenerife, a la espiral de piedras que se ha plantado, en el llano de Ucanca. Se multiplican los grupos esotéricos.
Habíamos visto algún tipo de restos de rituales en el parque, pero ninguna monstruosidad como esta, añade. Según el montañero, esta construcción, de la que tuvieron constancia a través de las redes sociales, tuvo que realizarse el 20 o el 21 de julio. No es algo que se haya podido hacer en un día ni tampoco cosa de una sola persona, ni siquiera dos, sostiene. Rutas de Tenerife ya ha denunciado los hechos al Parque Nacional de Teide, donde le aseguran que tomarán medidas al respecto. Esto puede ocasionar varios peligros como el deterioro del paisaje o de la vida de los insectos o perenquenes de la zona, afirma Hernández, quien detalla que pueden caer en depredadores o tener que buscar otro hábitat. En este sentido, el montañero destaca que no solo es importante que haya más vigilancia en el parque, sino también que haya más conciencia en la gente. Muchas personas tuvieron que estar en el parque en el momento que se hacía. Es necesario denunciar, agrega. En este sentido, Hernández sostiene que cada vez hay más grupos esotéricos en la isla. Es frecuente encontrarse hallazgos macabros por los montes y las playas de la isla, apunta. Se trata de restos de rituales que pueden ocasionar un grave peligro para la naturaleza tinerfeña. Creo que están detrás de muchos de los incendios que se han registrado, afirma el senderista. Por su parte, desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, su portavoz, Eustaquio Villalba, sostiene que se pueden multar este tipo de conductas. Está prohibido coger piedras del Parque Nacional así como alterar el paisaje, aclara. Por eso, Villalba cree que es necesario que se apliquen sanciones más duras. Lo que pasa es que parece que las administraciones están más preocupadas de sacar dinero del Teide que de conservar su flora y fauna, señala. Una acusada se defiende. Rutas de Tenerife cree haber dado con la posible autora de estos hechos, y según apuntan podría ser alguien de la isla relacionado con el mundo espiritual y las culturas como la maya que se dedica a hacer este tipo de rituales por la geografía tinerfeña. Parece que tiene algo que ver con los temazcales mexicanos, detalla. Desde su perfil personal de Facebook, y a través de comentarios realizados en la página de Rutas de Tenerife, la aludida, Esther Siberio, ha contestado señalando que el círculo no está relacionado con la cultura maya, sino que se trata de un símbolo muy común guanche que representaba al sol y otras a las ondas vórtices del universo y otras al movimiento del agua. Asegura dedicarse a la sanación ancestral y al oficio chamánico, y desmiente su responsabilidad en el suceso. Siberio se presenta en su página web como guía espiritual, adivina y clarividente, temazcalera y canalizadora que realiza terapias de sanación, de armonización, clarificación y enfoque, da cursos de formación chamánica y talleres de desarrollo psíquico y meditación, además de organizar retiros en la montaña y ceremonias con medicina. También asegura haberse formado en medicina germánica del Dr. Hammer para el cáncer y la esquizofrenia. Multa de hasta 600.000 euros. La multa por la espiral de piedras del Teide podría llegar a los 600.000 euros. El Cabildo de Tenerife, a través del área de medio ambiente, ha remitido al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, como autoridad competente, un informe detallado sobre este hallazgo en medio del Parque Nacional del Teide. Una vez se obtenga la respuesta por parte de este organismo, se estudiarán las sanciones a aplicar establecidas en las leyes de ordenación del territorio y de espacios naturales de Canarias. En este texto legal se establece que la lesión de la armonía del paisaje o su alteración en detrimento del espacio natural protegido será sancionable con multas que van desde los 6.010,12 euros hasta más de 601.011,79 euros. Además, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide completa la anterior descripción señalando que está prohibida cualquier acción que suponga la alteración del relieve mediante excavación, aterramiento u otras acciones, así como el arranque, cogida, recolección o extracción de tierras, áridos, piedras, rocas minerales o cualquier otro tipo de material geológico. Según lo establecido en el Plan Rector, también se podrá sancionar la realización de señales, signos o dibujos en el terreno o en piedras, rocas, vegetales o inmuebles propios del parque. En este caso, las sanciones pueden ir desde los 60,11 a los 601,01 euros.
En este sentido, el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Balbuena, explica que la sanción será contundente, ya que estamos hablando de un atentado en un parque nacional en el que se ha alterado el territorio. Se trata de una situación grave que condenamos desde la administración, sostiene. Sus autores tienen un problema psicológico grave. Un problema mental, eso es lo que asegura el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Balbuena, que tienen los autores de la espiral de piedras esotérica hallada en el Teide. Alguien que cree que por hacer unas espirales en el llano de Ucanca puede invocar a dioses o espíritus y la vida le va a ir mejor, tiene un problema psicológico grave, afirma. Para el responsable de Medio Ambiente, a estas personas nunca se les va a poder concienciar. Según el responsable de Medio Ambiente, no es problema de concienciación. Parece que el principal motivo está relacionado con el esoterismo, por lo que los autores tienen un problema psicológico grave. En esos casos no nos queda más remedio que actuar con contundencia, agrega. Pero eso será, según puntualiza Balbuena, en el momento que tengamos el más mínimo indicio de quiénes han sido. En concreto, el consejero detalla que se trata de una serie de círculos hechos con piedras. Su principal daño es la alteración del paisaje natural de un tramo del llano de Ucanca. Tan pronto la Guardia Civil nos dé autorización para recuperar el entorno, actuaremos, pero por ahora es necesario que continúe, ya que puede dar pistas sobre los autores. No nos queda otra cosa que mantenerlo, apunta. Balbuena considera que son hechos muy aislados. En un parque con 4 millones de habitantes no es la tónica general, señala. Además, el consejero aclara que la espiral está situada en una zona de difícil acceso. Es muy complicado tener vigilado cada centímetro del parque nacional, lo que podemos hacer es mantener una vigilancia proactiva con la colaboración de los montañeros, concluye. La santería sigue creciendo. Cuerpos de palomas muertas, patas de gallinas, cajas y cajas de cartón, restos de animales muertos y hasta velas. Los senderistas y montañeros tinerfeños denuncian la invasión de restos de rituales satánicos y de curanderos en el monte de la isla. Una práctica que no solo amenaza al medio ambiente tinerfeño, sino que también podría suponer un problema de seguridad, ya que, según los montañeros, pueden estar detrás de algunos de los incendios originados en la isla. Por otra parte, las tiendas que venden velas, sándalos y amuletos han proliferado en la isla en los últimos años con la llegada de inmigrantes de Cuba y Venezuela que siguen la santería, que mezcla las creencias católicas con la cultura yoruba y surge de un sincretismo de elementos europeos y africanos. Otra causa de su fuerte implantación es que, precisamente, se practica en los países predilectos de la emigración tinerfeña. Solo en la calle San Sebastián, de Santa Cruz de Tenerife, hay 4 establecimientos de esoterismo. 8. Preocupación ante los restos de rituales en calles y cementerios de México, Honduras y Argentina. Fuente, varios medios. Recogemos a continuación algunas muestras recientes de hallazgos de restos de rituales esotéricos en diversos países iberoamericanos, tal como han publicado los medios de comunicación locales. Honduras, muñeco vudú en un cementerio. Según informa el diario hondureño La Tribuna, en la mañana del pasado 10 de julio, mientras unos hombres excavaban una fosa en el cementerio San Juan el Durazno, en el norte de la capital del país, encontraron a 1 metro de profundidad un muñeco aparentemente vudú, hecho a base de aluminio. El escalofriante descubrimiento comenzó cuando 5 caballeros preparaban la tumba de la menor Yaricel Velázquez Núñez II, quien falleció tras tragarse una semilla de ciruela. La niña fue sepultada a eso de la 1 en punto de la tarde. Uno de los encargados de hacer la fosa, quien pidió omitir su nombre, dijo que lo encontramos, para nosotros son cosas que pasan, debemos estar preparados para lo que sea en este cementerio. El muñeco, de forma aparentemente masculina, tenía 4 alfileres, 2 en su cabeza, en la parte que se supone es el hemisferio derecho, mientras que los otros estaban ensartados en el lado del corazón. Sobre el hallazgo, un pastor evangélico, líder de un ministerio evangélico, explicó que se trata de una práctica de brujería o un rito que hacen los brujos o personas que practican el satanismo, para causarle daño a alguien en particular. El muñeco tenía 4 alfileres, 2 en su cabeza y otros 2 en su corazón.
Agregó que según el tipo de rito, lo que se le hace al muñeco debe pasarle también a la persona a quien se le desea hacer el efecto, pero si ésta cree en Dios y es un cristiano verdadero, el mal no se consuma en él. Un brujo capitalino explicó que se trata de trabajos de cementerio, o magia negra y que se usan para quitar a las personas de en medio o arrastrarlas hasta la tumba. Los muñecos vudú forman parte de tradiciones de hechicería en todo el mundo y son ampliamente utilizados, ya sea para amarres y hechizos, como para causar dolor o muerte. La persona que lo elabora primero lo diseña y luego lo bautiza con un nombre, luego repite palabras sobre lo que quiere que suceda con esa persona, explicó el hechicero. Luego, pincha con los alfileres en la cabeza, si el efecto deseado es para el conocimiento, el corazón, si se busca afectar las emociones, y la zona del estómago, cuando se desea causar ciertas sensaciones físicas. Se cree que este tipo de trabajitos trae consecuencias malvadas y si la persona que lo manipula pierde el control, puede sufrir gravemente e incluso morir por estas prácticas oscuras. En el camposanto de la aldea El Durazno, donde estaba el muñeco, no es el primer susto que se llevan personas, ya que según relató un empleado del lugar, por las noches se ven fantasmas, se abre y se cierra el portón principal, y a ratos se escuchan gritos aterradores. Algo similar al caso del muñeco vudú ocurrió en la colonia Santa Cecilia, hace al menos 2 años, cuando al lado del cadáver de una fémina la policía encontró un muñeco con la foto del director de la Dirección Nacional de Tránsito y Viabilidad, DNTV, Leonel Sauceda, cuando en ese entonces fungía como portavoz del cuerpo policial. En la capital la brujería se remonta a los años 60 y 70, a manos de los maestros de ciencias ocultas de origen salvadoreño y mexicano, que supuestamente dejaron a sus aprendices por generaciones. México, restos de brujería en un cementerio. En el Panteón Municipal de Irapuato, Guanajuato, México, presuntamente se está haciendo brujería, lo que ha causado horror en las redes sociales, después de que se publicaran fotografías en las que aparece una cabeza de puerco junto a un muñeco vudú entre las tumbas. Según informa Notus, algunos de los usuarios han decidido tomarlo como un asunto para burlarse, otros indignados porque este tipo de situaciones posiblemente ocurran en el panteón donde las almas descansan. Lo cierto es que las imágenes han levantado revuelo por lo que aparenta ser brujería, sin embargo no hay otra explicación más allá de las imágenes. Argentina, ofrenda Umbanda en plena calle. Pasadas las 6 de la madrugada del pasado 23 de julio, una mujer fue vista colocando una ofrenda en la esquina de Catamarca y Roca en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina, donde luego encendió 2 velas rojas. La poca iluminación y la escasa circulación de personas en la zona favorecieron la acción de la mujer que en poco tiempo colocó la caja y se fue tal como leemos en el diario Panorama. En las fotos se puede ver que hay una manzana y un perfume, aunque no se puede apreciar si en el interior de la caja hay algún otro elemento más. Con el paso de los minutos comenzó a ser mayor la circulación de gente por el lugar, por lo que llamó la atención de este tipo de acto en esa zona. 9. Colombia, detienen a un chamán por abusar sexualmente de 3 adolescentes. Fuente, varios medios. La policía del Atlántico, Colombia, reveló el pasado 18 de julio la forma en que Javier Eduardo Marín Yepes, quien se hacía pasar por un chamán, presuntamente engañó al menos a 3 mujeres para accederlas carnal y abusivamente, tal como informa Publimetro. Según las autoridades, Marín alegaba que tenía influencias para invocar al Negro Felipe, una de las potencias de la santería venezolana, y que a él se le incorporaba para acceder a las mujeres, según informó el portal Zona Cero. En la casa de la menor de la que abusó iba a sacar un entierro. Entonces aprovechó esa situación, al parecer le dio un bebedizo a la menor y abusó sexualmente de ella, indicó uno de los investigadores de la policía. Manifestaron que al parecer el bebedizo que les daba a sus víctimas estaba compuesto de marihuana, alcohol y tabaco, entre otras sustancias. Cuando fue entrevistado dijo que él tenía conocimiento de eso y que él invocaba al Negro Felipe, una de las 3 potencias, y le dijo a la menor que si no accedía a estar con él, en su familia iba a haber desgracias, posiblemente la muerte de su mamá, su papá y sus hermanos. Por eso ella accedió, explicó el investigador.
El comandante de la Policía del Atlántico, coronel Raúl Riaño, señaló que según las investigaciones que han adelantado, desde hace unos 7 u 8 años lleva realizando esa práctica de chamán. El coronel agregó que puede haber más posibles víctimas, pero hasta ahora solo se han presentado 3 denuncias. Así se quedó en una casa. Al Día cuenta que el tipo se presentó en una casa del barrio Villa Neris, y tras manifestar presuntos dotes mágicos le dijo a la familia que ese inmueble tenía un entierro, o supuesto embrujo, y que él había llegado allí para liberarlos de esa perturbación. Aseguró que iba a hacerle una limpieza a la vivienda, pero que para ello necesitaba quedarse viviendo allí por cierto tiempo. Con la aceptación de su propuesta, Marín puso a rodar un plan muy diferente al que habían planteado a la familia que lo albergó. El pasado 15 de julio, cuando cumplía 3 días alojado en la residencia, y de acuerdo con la denuncia que consta en la fiscalía, Marín, de 27 años, abusó sexualmente de una joven de 16 años residente en dicha vivienda. Se valió de bebedizos alucinógenos para dejar indefensa a la mujer y accederla carnalmente en su propia casa, declaró sobre el casco el coronel Raúl Riaño, comandante de la Policía del Atlántico. El sujeto le dijo a la menor que él tenía el poder de transformarse en el Negro Felipe, supuesto espíritu paranormal, y que si eso ocurría habría muertos en la casa, lo cual podría evitarse si ella tenía sexo con él. La joven, alterada por los bebedizos, cayó en la trampa del tipo, explicó a Al Día un investigador judicial que participó en el operativo de captura de Eduardo Marín. Siguiente objetivo, otras 2 adolescentes. Tras lograr su primer objetivo, el supuesto chamán iba por más. El 16 de julio por la mañana trató de engañar a otras 2 jóvenes de 16 y 18 años, las cuales se encontraban de visita en la casa donde estaba hospedado. La maniobra la frustró su víctima inicial, sostuvo también la policía. A la mañana siguiente de ser abusada sexualmente, la joven de 16 años se levantó y pudo percatarse de que este sujeto estaba a punto de hacer con sus parientes de visita lo mismo que hizo con ella, y buscó ayuda, agregó el investigador consultado por Al Día. Unidades de la policía de Palmar acudieron de forma oportuna y aprehendieron al chamán. Convulsión e intento de agresión. Tras ser capturado y llevado a audiencia ante un juez, Marín sufrió una aparente convulsión cuando le notificaron que quedaba cobijado con medida de aseguramiento intramural bajo cargos de acceso carnal o acto sexual con persona puesta en estado de indefensión. Lo llevaron a un centro médico en Palmar de Varela, y luego a una clínica en Barranquilla. En Palmar mucha gente se arremolinó en el centro de salud con intención de agredirlo, lo cual evitó la policía. Además de Eduardo Marín también fue procesado Ronald Manuel Flores Fontalvo, de 22 años, señalado como ayudante de aquel. Finalmente quedó en libertad con el compromiso de realizar entrevistas periódicas con la fiscalía. Javier Eduardo Marín Yepes fue enviado a la cárcel Modelo de Barranquilla. 10. La astrología y el tarot se multiplican en la moda, la publicidad y las marcas. Fuente, y profesional. El universo de lo trascendente cada vez tiene más peso en las estrategias de posicionamiento, según afirma la argentina Alicia Vidal en el medio digital y profesional, en su sección de marketing. Desde apelar al signo del zodíaco, pasando por los arcanos hasta el propio universo, todos son recursos válidos para vender en una sociedad plagada de incertidumbres y ávida de respuestas. Ropa con los arcanos del tarot. Las grandes casas de moda suelen tomar referencia de lo que está pasando en una sociedad y así salen a la luz colecciones que cuentan o anticipan el clima de época. Y desde esa perspectiva vale la pena resaltar que la casa Dior salió al ruedo este año con una línea completa inspirada en el tarot. Pochet de noche con asa de piel de cordero color crudo bordada con la carta de tarot del sol, propone su página institucional para presentar su línea de carteras inspiradas en los arcanos. Esto forma parte del gran relanzamiento que tuvo la marca este año a partir de la contratación de la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, que se propuso rescatar los valores de la marca. Así, aparecieron carteras de accesorio con imágenes de el sol, la estrella, el mago, la muerte, la luna, los enamorados o el mago, todas ellas simbolizando las figuras de los arcanos mayores del tarot.
Y las pasarelas se llenaron de modelos portando vestidos con figuras simbólicas al tiempo que algunas celebrities, como Emma Watson, se lucieron en las grandes galas con atuendos inspirados en el tarot. La actriz fue coronada como Mujer del Año por la revista Elle y para la ocasión de premiación se la vio con el vestido bordado de Dior reflejando toda la serie de motivos esotéricos creada por Curie. También Nicole Kidman lució un vestido Dior inspirado en la carta del tarot de los enamorados en la gala del Palm Springs International Film Festival Award. Tarot, mucho más que estética. Se dice que esta iniciativa de su nueva directora creativa, primera mujer en los 69 años de la marca en ocupar este sitial, se fundamenta en lograr un reposicionamiento del poder femenino. No por nada toma como inspiración a las figuras del tarot de Vicky Noble, una reconocida espiritualista creadora, junto a Karen Fogel, del Mother Peace Tarot, un mazo con iconografía de inspiración feminista. Pero esto no supone más que reflotar el espíritu original de la marca con el sello del propio Monsieur Christian Dior, fundador de la célebre casa de moda que era afecto a la consulta de astrólogos y tarólogos al tiempo que recurría a talismanes y a cábalas. No es algo que se mantenga en bambalinas, sino que por el contrario, esto se resalta en la reseña histórica oficial de la marca, donde se da cuenta del vínculo que tenía el fundador con los temas del destino y lo mágico. La oportunidad siempre llega en ayuda de aquellos que realmente quieren algo, dice en sus memorias. Y es sabido que lo guiaba el número 8 como si fuera un símbolo que le aportaba una señal positiva en el camino de la vida. Evidentemente, el tema de esta simbología está lo suficientemente incorporado en la sociedad como para que un medio de corte clásico y tradicional apele a esta metáfora. Si bien no pierde su valor esotérico, oculto y solo para iniciados, parece que el tarot va cobrando otra resonancia como para ser aceptado socialmente como un recurso simbólico para ver la realidad y hasta para aventurarse a jugar con predecir el futuro. Hoy, al compás de un clima de aceptación y de inclusión, todo lo que remite a lenguajes simbólicos esotéricos, como el tarot, la astrología, el horóscopo o el I Ching, va haciéndose espacio entre distintos públicos y por ende es un campo fértil para que las marcas comiencen a ensayar sus nuevos discursos con esta plataforma. Publicidad con trasfondo de astrología. En tono con esta consigna aparecieron en el mercado argentino campañas como la desarrollada por la agencia David para Aquarius, una marca del grupo Coca-Cola que propone un tipo de sabor de gaseosa para cada signo. Así se apela a la llegada de la tan mentada era de Acuario y se permite proponer un abanico de posibilidades de la marca para cada signo del zodíaco donde todos supuestamente la van a pasar bien. Aquarius aprovechó la ocasión del verano e incluso montó una puesta de escena con todos los signos realizados con esculturas de arena en la playa Varese de Mar del Plata y allí llenó el ambiente de magia. Juan Chavo de Emilio es reconocido en el ambiente publicitario por ser presidente de la agencia MC Cam para Argentina y toda la región iberoamericana, manejando grandes cuentas como Chevrolet, Coca-Cola o Nestlé. Pero además cada vez es más identificado como astrólogo. En los últimos 4 años se abocó al estudio del lenguaje astrológico y hoy siente que hay un antes y un después en su vida personal y profesional. Chavo es entonces la persona más indicada para hablar de este vínculo entre las marcas y los lenguajes simbólicos asociados a lo esotérico. Ya sembré la semilla del tema a nivel de la agencia y hay interés, es algo que provoca gran atracción. Por ahora el arte y otras expresiones son más permeables ya que hasta ahora la publicidad va tomando los temas de manera más trivial al estilo de los horóscopos masivos. El publicitario que hoy desde su perfil de LinkedIn ya se presenta como astrólogo, también creó una cuenta de Instagram donde vincula el deporte con los astros bajo el título de Astrología a un toque. Allí relata las ocurrencias deportivas en consonancia con las posiciones planetarias y los signos. Una vez intenté con Coca-Cola y le hice la carta natal a la marca para hacer un análisis de lo que creía importante, pero esto no está institucionalizado aún, todavía se trabaja sobre la base de una lógica más de la racionalización, saturnina, diríamos en lenguaje astrológico. Trabajan según el horóscopo. Puertas para adentro, la lógica astrológica está a pleno.
Como autoridad de la agencia, a nivel local y regional, ya es sabido que le hago la carta natal a la gente que trabaja en mi equipo e incluso el departamento de planning lo maneja Carolina Bruson, que trabaja con el tarot y es ideal para el puesto, por ser virginiana. Ella ya tiene como consigna tener gente en el equipo que represente los 4 elementos como aire, tierra, fuego y agua. Esta incorporación de nuevos lenguajes, que antes estaban vedados a prácticas ocultas y no eran bien vistos por el establishment, van ganando terreno también al compás de la llegada de las nuevas generaciones más abiertas a todo tipo de conocimientos y búsquedas. Podríamos decir, salí a hablar más de los placeres porque el signo de Tauro, de tierra, necesita eso, pero aún no hay un ambiente preparado para aprobarlo desde ese lugar, aunque sí cada vez se usan más estas herramientas para el análisis, admite Chavo. Es la propia visión astrológica la que da argumentos a favor de la incorporación de estas cosmovisiones. La llegada de la era de Acuario impulsa nuevas lógicas vinculares, ya no hay fórmulas ni sistemas como los de antes, hay un despertar de conciencia colectiva para mirar la vida desde otros ángulos, concluye el presidente de la agencia McCann. También el horóscopo chino. Esta asociación de las marcas a las artes adivinatorias y exploratorias del destino y el sentido de la vida también está presente en relación a la cultura oriental. Ya no pasa desapercibido en el calendario marketinero el Año Nuevo chino, que enarbola cada año una figura del horóscopo oriental. Este año 2017, declarado Gallo de Fuego, fue inspirador para Dolce & Gabbana, que puso a la venta una campera orientada a los millennials con la presencia de esta simbología. El gallo es signo de la madrugada y del despertar, donde el triunfo y el éxito solo se podrán lograr a costa de mucho trabajo y paciencia, dicen las recomendaciones de la marca. También marcas como Estée Lauder sacaron líneas especiales inspiradas en el año del gallo, y no faltó el polvo compacto, el perfume o el lápiz labial para rendir culto a esta celebración. Al tiempo que Gucci no perdió la oportunidad de presentar sus zapatillas inspiradas en la iconografía del gallo del horóscopo chino sin perder sus rasgos de identidad clásicos, según relata Forbes. Y hasta la marca Lego, muy activa a la hora de sumarse a la tendencia del momento, aprovechó para presentar su colección de edición limitada para el año del gallo. Para las empresas supone la oportunidad de crear mensajes que pueden generar la simpatía de un mercado de más de 1.300 millones de personas, pero además estas cuestiones también tienen predicamento en el mundo occidental. El comienzo del Año Nuevo chino es celebrado en todos lados y en muchos casos las marcas se suben al evento. Tal fue el caso de la convocatoria de Coca-Cola en Londres. Personalización simbólica en torno al zodíaco. Las marcas también aprovechan estos símbolos para crear opciones personalizadas y limitadas, algo muy propio del nuevo marketing de experiencias. Hay todo tipo de productos caracterizados según los signos del zodíaco. Y un rubro muy activo en todo el andamiaje de empaquetado es el de los vinos, por eso no podía faltar una colección de ofertas pensadas para cada signo zodiacal, como es el caso de los vinos 12 signos. Por otro lado, aparecen los vinos de la profecía, donde en las etiquetas se distinguen las figuras de los arcanos del tarot como la sacerdotisa, el loco, la estrella y